durante la violencia y toda la represión postelectoral, observamos que grupos de familiares se organizaron o se activaron o se articularon para hacer denuncias sobre lo que estaban sucediendo. Hablemos un poco también de la importancia de esa conexión entre los activistas y organizaciones de derechos humanos y los familiares, ya sea que se organicen de una manera o que recurran a estas organizaciones de defensa de derechos humanos. Sí, en primer lugar, nosotros como Provea, pero también la hacen otras organizaciones, me corresponde hablar como Provea. Hemos venido trabajando con comité de víctimas organizadas. Aquí quiero resaltar y además saludar, si por casualidad nos están viendo, a Madres Poderosas, a Orfavide, a Alfaví, que son familiares que se han organizado, que han sido víctimas de la represión y que lamentablemente los cuerpos policiales y militares le han asesinado a un familiar. Pero son familias que han decidido no solamente quedarse como víctimas, sino acompañar a otras. Hacen el trabajo permanente de exigir justicia por lo que le pasó a sus hijos, pero también acompañar a otras para que ese acompañamiento implique alzar aún más la voz para que no haya impunidad. Por cierto que hace poco hemos tenido la buena noticia durante el 2024 que ha habido 2 sentencias muy importantes contra funcionarios de las FAES, las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional, que se creyeron y se creen todavía con mucha impunidad, pero fueron condenados en un caso 6 funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales a 27 años de cárcel. En el caso de los presos políticos, ¿no? Como le decimos en prueba, más de 2.500 presos políticos, los 300 que ya existían antes del 28 de julio, más los 2.200 que fueron detenidos en el contexto de la represión después del 28 de julio y siguen deteniendo personas. Los familiares se han venido organizando. Hay un comité de familiares, los invito además a los familiares de los presos políticos. Este comité se está reuniendo en la Universidad Central de Venezuela cada 15 días. Les voy a transmitir ahora los números telefónicos para que puedan contactarlos, si me permiten un momento. Yo voy hablando y los voy buscando, porque creo que es importante que los familiares que nos puedan estar viendo puedan conectarse con el comité. Son familiares, digamos, que parten del principio de la solidaridad mutua. Si tenemos un mismo problema, estamos afectadas por una misma situación, tenemos que apoyarnos unos y a otros. La mayoría son mujeres las que participan, pero también hay hombres participando. Y esa labor mutua de solidaridad les permite no solamente darse ánimo entre ellas, sino también colaborarse desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de transmitir información. Entonces, muy importante, si usted que me está escuchando y viendo en este momento es familiar de alguno de los presos políticos, lo invito a que usted se pueda comunicar con el Comité de Familiares de Presos Políticos. Aquí voy hablando y voy buscando, me disculpan, pero es muy, muy importante que puedan hacer esa conexión con el comité, porque el comité permite unir fuerzas para actuar en colectivo. Ese comité tiene la particularidad que, como digo, está conformado fundamentalmente por familiares y hay muchas mujeres. Hay otros grupos también de mujeres, por ejemplo, hemos visto y me emociona cuando las veo a las madres de las adolescentes y los niños y adolescentes que han estado detenidas, que han sido muy valientes, fueron quizás las primeras que de manera colectiva alzaron la voz para denunciar la grave situación que se estaba viviendo en estos centros de reclusión para adolescentes. Pero fíjense, y este es un ejemplo para aquellas madres y familiares que me están viendo,
cuando esas madres se organizaron, acompañadas por una organización que los ha venido acompañando, eh, empezaron a alzar la voz y a denunciar a nivel nacional y a nivel internacional. Se pudo conocer mejor cuál es la situación de los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué es importante denunciar? Tenemos muchas denuncias. Algo que ocurrió es que durante 2 meses se mantuvo aislado a los presos políticos del 28 para acá. Pero en la medida en que las familias han podido ver a sus familiares, que además en el caso de Tocorón y Tocuyito no hay posibilidad del contacto físico. Esto es importante y quiero hacer esta denuncia de dos situaciones. Uno, lo que está pasando en el rodeo, y aquí el Comité de Familiares ha sido muy consecuente denunciando en el rodeo, porque ahí las familias, para poder llegar a donde está la persona detenida, son encapuchadas. No ven el camino para llegar a ver a Sí, su familiar que está preso. qué, El qué preso, terrible. el preso para poder llegar hasta donde está la familia, que además no tiene posibilidad de contacto físico, porque no hay posibilidad de abrazarse, de tocarse, porque están separados por un vidrio, con un teléfono, así como a veces vemos en las películas. Ese preso también es trasladado hasta ese lugar encapuchado. Los funcionarios también están encapuchados. En el caso de Tocorón y en el caso de Tocuyito, los funcionarios que están dentro del penal están encapuchados. Y tampoco hay el contacto físico. Hay madres que duran 3 días esperando hasta que llegue el momento de la visita y tienen 10 minutos para hablar vía telefónica, viendo a través de un vidrio a su familiar que está allá. ¿Y qué hemos recibido de denuncias? Y esto es parte de lo que ha venido documentando la misión de determinación de hechos y va a seguir documentando. Por ejemplo, cómo hay presos que han perdido considerablemente el peso, ¿no? Perdió 10, 15 kilos de peso. Cómo hay denuncias, por ejemplo, de que se les estaba amenazando y algunos presos fueron golpeados para que ellos aceptaran en las audiencias que se están realizando ahora, las audiencias preliminares, aceptaran responsabilidad. Afortunadamente, la mayoría de los presos están diciendo, no, yo no voy a asumir una responsabilidad por terrorismo porque yo no soy terrorista. Y a pesar de esas difíciles condiciones, hay que reconocerle a la gran mayoría de los presos esa valentía de pararse frente a un poder abusador y decirle, a mí tú no me vas a obligar a que yo me responsabilice de ser un terrorista cuando yo no soy un terrorista. Pero se les presionó, se les estaba entregando una hoja en blanco para que al final firmaran y pusieran la huella y ahí se escribiera lo que fuera. Lo que le decían es que no, el tribunal ahí iba a redactar que tú estás admitiendo los hechos. Imagínense la grosería que eso implica, pero como digo, hasta ahora, la información que tenemos de lo que ha venido ocurriendo en las audiencias preliminares es una firmeza de los presos, lo cual los quiero reivindicar de no dejarse aterrorizar, de no dejarse imponer que ellos tienen que asumir una responsabilidad de las cuales no son responsables, porque no son terroristas, porque no se les ha permitido el derecho a la defensa, porque se les están haciendo juicios viciados y esa firmeza hay que reconocérsela a los presos. También hay denuncias de extorsiones de distinta naturaleza, denuncias en las cuales se pide dinero, ¿no? Para que un preso pueda tener algún mínimo de garantía de que no se le va a golpear, ¿no? Hay extorsiones a familiares para permitirle ya no 10 minutos de visita, sino un poquito más de tiempo en la visita. Entonces, tú me pagas Sí, algo y yo te garantizo que no haya 10 minutos, sino que sean 20 minutos, pero para eso vas a tener que pagarme.